Rápidamente vamos a iniciar eh, hablando sobre la historia de la farmacología. ¿Ya? Bueno, en la historia de la farmacología suceden pues hechos muy importantes que en el largo de la historia han suscitado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ayer hemos estado recordando algunas cosas importantes cuando ustedes exponían, ¿no?, sobre los principales inicios, ¿no?, de la farmacología propiamente dicho. Entonces, es importante, ¿no?, recordar que la farmacología como ciencia, ¿no?, estudia pues las sustancias químicas en función de su aplicación a los seres vivientes. Entonces, cada vez que una sustancia química se observa y se estudia, ¿no?, ¿ya?, desde el punto de vista, vamos a considerar, ¿no?, que es motivo de estudio en función de su aplicación, ¿no?, en los sistemas biológicos. Entonces, la aplicación en estos sistemas biológicos, estas sustancias, en adelante, en el curso de farmacología, vamos a denominar fármaco. Necesita conocimiento del fármaco. En algunos textos, ¿no?, de farmacología se ven y vamos a ir conceptualizando esta interpretación poco a poco. Pero también vamos a tener que saber cuáles son estas características que hemos escogido, ¿no?, en relación a la farmacocinética, a la farmacodinámica, ¿no? Aquí tenemos entonces, ¿no?, la farmacología propiamente dicha, ¿no?, desde que se clona pues los receptores, ¿no?, específicos en la membrana, ¿no? Tenemos receptores canaminoides, CB1, CB2, receptores dopaminérgicos, receptores de 5-hidroxietilamina, de serotonina, ¿no?, y su interacción pues en las células, ¿no?, ya sea pues como agonista, ¿no?, como ven, agonista parcial, antagonista, o como modulador alostérico, o como inhibidor. Entonces, todo esto, ya en concreto, se debe pues hasta que por un lado tenemos pues a la parte química, ¿no?, del fármaco propiamente dicho, ¿no?, y su acción, ya en las moléculas target que le llamamos, ¿no?, que propiamente dicho se debe a una expresión proteómica en nuestros sistemas biológicos. Por otro lado, también tenemos la biología, pues, ¿no?, molecular, celular, ¿no?, y sus interacciones que estos tienen, ¿no? Todo esto interacciona ya para luego, pues, pasar, ¿no?, ya a los modelos experimentales, ¿no?, que por cierto, ¿no?, los modelos experimentales son pues los previos, ¿no?, los previos ya hacer los estudios clínicos, ¿no?, para que un fármaco pase a la distribución de dar un tratamiento propiamente dicho a los pacientes, ha tenido que pasar previo por estudios químicos y también de estudios preclínicos, ¿no?, farmacológicos, ¿no?, experimentales en modelos, en animales, ¿no?, en ratones que semejan enfermedades, ¿no?, y se formula, se estabiliza, ¿no?, y se investiga, ¿no?, la farmacocinética preclínica y la farmacodinámica, para posteriormente pasar a la fase clínica, ¿no? Entonces, en la fase clínica ya entra otra etapa importante, ¿no? Otra etapa importante que es, pues, como se dice, ¿no?, ya el estudio de la farmacocinética clínica,
¿no? Ya estamos hablando, pues, de la parte clínica, de la terapéutica clínica. Entonces, esto ya hace que el contexto, ¿no?, de la farmacología propiamente dicho, ya cambia, ¿no? Porque una cosa es hablar de una cosa empírica y otra cosa es hablar, ¿no?, de una cosa definida, ¿no? Hablamos de receptores, hablamos pues de moléculas target específicas, ¿no? Hablamos de todo eso, ¿no? Y esto ha sido pues la suma de muchos profesores en el tiempo, como ahora vamos a ver, ¿no? Desde la época de Hipócrates, ¿no?, que es el padre prácticamente de la medicina, durante tantos periodos, ¿no?, se investigó propiamente dicho. Ahora también Galeno, a 1500 años, introdujo fármacos, ¿no?, más que todo minerales, ¿no?, minerales con aplicación farmacológica, que hoy en día tenemos pues uso, ¿no? Además también es parte también de la historia, ¿no? Tenemos también que se pudo pues crear durante estas etapas importantes, ¿ya? Decirles, ¿no?, ya ocurre, ¿ya?, lo que ustedes están visualizando, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no?, que en 1805 se aísla la morfina, en 1860 se aísla el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y en 1935 comienza el estudio de los antibióticos, la sulfonamicina, ¿no? Y en 1960, ¿no?, se definen los primeros beta bloqueadores, ¿no? Esto es importante porque, como ven, ¿no?, de la parte química que tenemos de los fármacos, de las preparaciones, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, esta parte, primero, ¿no?, cuando investigamos la historia, ¿no?, de lo que tenemos de este compuesto y sus aplicaciones. Entonces, por un lado, ¿no? Luego, sus aplicaciones clínicas y farmacológicas, ¿no? Y luego estudiamos su toxicidad, ¿no? Importante, ¿ya? Entonces, es importante que también en esta etapa estamos investigando, ¿no?, o se tiene que investigar ya sobre su absorción, ¿no?, ya también su distribución, metabolismo y excreción. ¿Ya? Entonces, importante todo esto, ¿no?, porque la farmacología durante muchos años, muchos años, como lo vemos, haciendo una línea de tiempo, ¿ya? La farmacología ha tenido un proceso importante, ¿no? Ha tenido etapas en las cuales que desde que el hombre sufría de dolor, sufría de alguna molestia, algún daño, ¿no?, en la historia, siempre el hombre en sus diversas culturas, ¿no?, como ven, el Egipto, el árabe, ¿no?, y tanto en la edad antigua, media, la moderna, se ha preocupado por, ¿no?, descubrir, definir, ¿no?, fármacos, moléculas que tengan que ver, ¿no?, en ese sentido, para su uso, ¿no?, para aliviar, mitigar, ¿no?,
Si bien es cierto, es muy conocido este término, la medicina paliativa, ¿no? Si bien es cierto, no se da un tratamiento, ¿no? Pero se da calidad de vida, ¿no? También eso es un tipo de farmacología clínica. Entonces, el campo de la farmacología, ¿no? Recordando desde 2800 años antes de Cristo, ¿no? Ha ido pues evolucionando. Cada cultura ha ido desarrollando, ¿no? Los mesopotamios utilizaban pues el aloe, la mirra. Los egipcios utilizaban pues, ¿no? Más de 800 prescripciones, el opio, la mirra, ¿no? Algunos compuestos. En Roma, ya Galeno, considerado pues el padre de la farmacia, con sus ideas filosóficas también incluye. Y así vemos en la historia, y vamos a detallar todo esto, ¿no? Para entender, por un lado, una cosa muy importante, que es el concepto de farmacología. Entonces, ¿qué es la farmacología? Básicamente, etimológicamente, viene de un término que se llama fármaco, ¿no? ¿Qué se refiere al medicamento? Y luego tratado. Entonces, se diría pues que es un tratado de medicamento. Sin embargo, se habrá visto que este contexto es muy simplista, ¿no? Por eso que se define a la farmacología, ¿no? Como una ciencia que estudia las acciones selectivas de los fármacos en los organismos. Por eso es importante el conocimiento de la fisiología, porque estamos hablando de acciones de los fármacos sobre las modificaciones en las funciones del organismo, ¿no? Entonces, en una acepción más amplia, hablamos de remedio, ¿no? Hablamos de estudio, ¿no? Los fármacos fueron purgantes, purificantes inicialmente, sustancias que interactuaban en el organismo, ¿no? Con un uso benéfico. Entonces, hablamos, ¿no? de que el fármaco es cualquier sustancia química que pueda modificar el organismo, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Ahora hablamos de medicamento, ¿no? Porque una vez que llega al organismo vivo, se utiliza para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces el medicamento también tiene connotación social, puede utilizarse en los programas, ¿no? De salud, etcétera. Y por otro lado también tenemos pues el concepto de droga, ¿no? Entonces en los anglosajones, ¿no? Hablamos pues que las drogas es igual que los fármacos, ¿ya? Ahora no vayamos a pensar decir que la droga, ¿no? Esa que, ¿no? La ilegal. Simplemente que los fármacos no son concebidos, ¿ya? Como drogas, ¿ya? Y para esto, ¿no? Que es gracias gráficas, entre otros, ¿no? Y su punto se necesita para todo esto entender el conocimiento de farmacodinámica, farmacocinética. Entonces, los farmacólogos, ¿ya? Están encargados de las drogas no encontradas, ¿ya? Que se acrecentan, pues, ¿no? La eficacia, disminuir su toxicidad. La farmacología, ¿no? Tiene, pues, también divisiones, ¿no? Que se está relacionando, ¿ya? Entonces, la farmacología, por ejemplo, ¿no? Hay tipos de farmacología. La farmacología pura, ¿no? Que estudia propiamente a los fármacos, ¿no?
ya propiamente dichos, ¿ya? La farmacología molecular, ya que estudia ya también a los fármacos y sus mecanismos de acción, ya luego, no, la farmacología aplicada, en cambio, el estudio que genéricamente las sustancias que se utilizan para prevenir, ¿no? Para tratar las enfermedades. Luego tenemos la farmacología experimental. También, por otra parte, la farmacología clínica, ¿no? Que estudia los efectos de los fármacos en los animales de laboratorio, y la clínica, que estudia los efectos de los fármacos en el ser humano. No se puede hacer farmacología clínica si no se hace primero farmacología experimental. Si tú deseas investigar un nuevo fármaco, se tiene que estudiar este fármaco ampliamente en los laboratorios, en todas las especies, ¿no? Sin embargo, históricamente, primero aparece la farmacología clínica y después la farmacología experimental. Y esto, ¿no? Hoy en día no puede haber ningún experimento humano si previamente no se ha hecho en animales del laboratorio. Y entonces la base de los ensayos clínicos se hayan aprobados en nuestra patria por el Ministerio de Salud, por el Instituto Nacional de Salud, y se tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Para poderse llevar a cabo. Finalmente, la farmacología molecular, que en realidad toda farmacología es molecular, pero hablamos de receptores, de algunos fármacos, de la mayoría de los receptores, ¿no? Y los fármacos que tienen, pues, aún no están identificados, pero sí se sabe que interactúan con una molécula o célula, ¿no? Entonces, hablamos, ¿no? Que son ciencias básicas, ¿no? Que estudian el organismo humano sano y enfermo desde el punto de vista estructural, funcional y químico. Tenemos, pues, relaciones, ¿no? Como la fisiología, la patología, ¿no? Que definen la acción de los fármacos en modificar una función del organismo normal, ¿no? Por una enfermedad. Hablamos de la microbiología, la parasitología, que actúa para aniquilar el agente etiológico vivo, ¿no? Y comenzamos, pues, ¿no? ¿Cuál es la historia de la farmacología, no? La farmacología, como materia médica, es tan antigua como la propia humanidad. Desde que el hombre comienza a sufrir agresiones del medio ambiente, sufrir angustias, ¿no? Ya, comienza la farmacología más o menos 240 años más o menos antes de Cristo, ¿no? Ya esto ya hacen los babilonios, que tenían el código Hammurabi, los egipcios, ¿no? El papiro de Ebers, 1500 años antes de Cristo, los chinos, 2500 años antes de Cristo, ¿no? Ellos tenían un principio, ¿no? El Chin Chen, que es equivalente al papiro de Ebers en los egipcios, y tenían unos preparados que se llamaban Chansung, que utilizaban para inhibir las hemorragias, ¿no? Y, ¿no? El Corpus Hippocraticum, 400 años antes de Cristo, donde se pudieron hacer sustancias como el opio. Entonces, existieron, ¿no? Muchos hitos, ¿no? Desde el siglo XVI hacia adelante, la cultura contemporánea, la cultura moderna. El inicio de la farmacología experimental, la terapéutica experimental. Vamos a hablar de Buckenheim, vamos a hablar de Ehrlich, vamos a hablar de Mandeu, de Mandewey, ¿no? Y vamos a hablar que la farmacología, ¿no? En la evolución, ¿no? del tiempo, ¿no? Hubieron, por ejemplo, como William Whiteley, médico inglés, denominado padre de la farmacología clínica, que investigó la digital, ¿no? La famosa planta, la de Dalera, ¿ya? Entonces, William Whiteley,
utilizó este tratamiento en una enfermedad llamada hidropesía, ¿no? La nasarca, ¿no? Un edema generalizado en todas las partes del organismo, ¿no? Entonces, William Whittering, ¿no? Curaba esta enfermedad con la de la digital, que más adelante se extrajo este principio activo, ¿no? Que forma parte de los digitálicos, ¿no? Los antiarrítmicos en la actualidad. Entonces, todo esto, ¿para qué, no? Para entender que la farmacología, ¿no? De una ciencia, de técnica que viene desde los griegos, que ve la alteración del orden natural en el cuerpo humano, ¿no? Que están pues descritas ya en 4 elementos, ¿no? Aire, fuego, tierra y agua, ¿no? Y así se buscó el equilibrio de la salud, el desequilibrio de la enfermedad, ¿no? Se fue, como se dice, forjando, ¿ya? La farmacología, ¿ya? Entonces, el antipático, ¿no? O sea, contrario al curatio, ¿no? O sea, que curan las cosas contrarias, ¿no? Entonces ya en la cultura moderna, ya, entonces tenemos en claro, ¿no? Desde Dioscórides, el Tratado Simple de Fármacos, ¿no? Y con el descubrimiento de América, que llevan nuevas especies, ¿no? Plantas, aportamos nosotros de la quina, ¿no? Los alcaloides de la famosa chinchona, ¿no? En el tratamiento del Plasmodium falciparum, ¿no? La malaria, ¿no? Y así, ¿no? Hubieron, ¿no? Linneo, ¿no? Quien comprobó pues también los beneficios, ¿no? Ya sea en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Se inició también otras ciencias como la homeopatía por Samuel Hahnemann, y la cultura contemporánea inicia pues la farmacología experimental en principio, ¿no? Que se considera terapéutico si se muestra con la experimentación, ¿no? Entonces hay fases de la experimentación, ¿no? Estos simples fármacos, productos químicos purificados, y de ahí salen sus principios activos: el café, la cafeína, la quina, la quinina, la digital, la digitalina, la morfina, la atropina, la cocaína, ¿no? Después de estudiar todos estos principios activos y se prueban pues en los animales de experimentación, ya todos estos ya sea por los métodos, ¿no? De los franceses, ya que es buscar los métodos toxicológicos, ¿no? Que aplicaban las sustancias químicas en sus diferentes vías de administración, ¿no? Por otro lado, ¿no? No, eso por parte de los franceses, ¿no? Como Filia y Francois de Magendier. Por parte de los alemanes, aislaban los órganos en soluciones de Ringer, ¿no? En quimógrafos que registran las lesiones del organismo, ¿no? Se fundó pues el primer laboratorio experimental, Rudolf Buchenwald, ¿no? Fue el primero que hizo pues incluso en el sótano de su casa, ¿no? Refiere la historia. De ahí que tenemos ya en el siglo XX la farmacología del siglo XX, ¿no? Hablamos de la terapéutica experimental. Entonces el concepto cambia, ¿no? Se define como una ciencia compleja de la enfermedad humana y que se halla por tanto íntimamente relacionada por la actividad clínica. Entonces se consideró que la terapéutica debe dirigirse específicamente a la enfermedad. Ya unió la farmacia experimental y la terapéutica clínica.
que se expresa ¿no? en este tratado que Paul Ernst dio. ¿No? Entonces, es importante entender estas principales etapas que la farmacología atraviesa. ¿Ya? Entonces, es importante entender que desde épocas ya muy antiguas, la protofarmacología ya, ya se sabía de las civilizaciones y sus aplicaciones, ¿no? Como Egipto, los griegos. Ya, el término farmacón tenía varios significados, ¿no? Que incluían remedios, curas, veneno, ¿no? Luego el periodo de transición de la farmacología entre los siglos XVI y XIX, ¿no? Aparece las plantas, las farmacopeas, y se rompe la tradición galénica, ¿no? Entonces inicia la aparición química moderna, ¿no? Aislamiento de principios activos. Luego hay un periodo de la farmacología experimental, ¿no? Gobernada por los fisiólogos, ¿no? Que introducen el uso de fármacos como herramientas, ¿no? El primer laboratorio de farmacología, o sea, de Dorpat, de Alemania, en 1856. Y entramos al periodo moderno, ¿no? El descubrimiento de las sulfamidas en 1932, ¿no? Y de la penicilina en 1928, ¿no? Ya no, en este momento la invención de la penicilina. Entonces entramos en una etapa que se llama la quimioterapia, ¿no? Pasando por una revolución terapéutica de los primeros fármacos biotecnológicos. ¿Ya? Entonces, en la espalda, ¿no? Tenemos ahí el periodo actual. Desde 1980 se caracteriza pues, por la aplicación de nuevos métodos de obtención, ¿no? Entonces ya la síntesis, técnicas de biología molecular, ¿no? Con nuevas posibilidades terapéuticas, aplicación de la farmacología genómica, la medicina de precisión. Incluso, pues, tenemos, bueno, todos esos aspectos, ¿no? La terapia target, ¿no? En los pacientes con cáncer. Entonces, a lo largo de la historia, existen, pues, documentos históricos, ya que remeten ¿Hola? ¿Se escucha? Ahora sí, doctor. Ya. Entonces, estábamos hablando que habían documentos históricos, ¿no? Desde 1828, ¿no? Friedrich Wöhler, que sintetiza por primera vez la urea. A partir de entonces se introduce, pues,
la era de los fármacos sintéticos, con el éter, el cloroformo, los anestésicos. Y ya con Francois de Marguier, filósofo francés, también ha apoyado, ¿no?, estas investigaciones, con Claude Bernal, ¿no?, en 1878, ya inicia la medicina experimental, donde ya se habla de la acción farmacológica de algunos compuestos, ¿no?, alcaloides, la histamina, la atropina, la nicotina, ¿no?, en la cual ya utilizan el rigor científico, ¿no?, para demostrar estos principios activos que son responsables de efectos, ¿no?, y reacciones químicas. Entonces, la farmacología como ciencia, como la conocemos, ¿no?, propiamente dicho, se funda en 1840, ¿no?, en Dorpat, Estonia, Rusia, pero también a mérito de algunos médicos alemanes, Rudolf Buchheim, Oswald Schlesinger, ¿no?, que contribuyeron al estudio de la digital, la muscarina, ¿no?, en la cual se establece, pues, los primeros laboratorios de farmacología experimental. Después, ¿no?, viene el mecanismo molecular, la farmacología, ¿no? Viene, pues, el doctor Langley en 1878, posteriormente con Paul Ehrlich, que ellos definen de un contexto, ¿no?, bastante molecular el mecanismo de acción, ¿no?, de los fármacos, ¿no? Entonces, tenemos ahí Rudolf Buchenheim en 1879, Langley en 1878, Paul Ehrlich 1913, Clark 1935, ¿no?, que fueron que consideraron la acción de los fármacos, el postulado de fármaco receptor, concepto consolidado más tarde por Clark, padre de la farmacología molecular, ¿no?, que analiza esta relación de la dosis-efecto, además, ¿no?, de también el tiempo de concentración, ¿no? Comienza, pues, también a entenderse ya la cinética y los mecanismos, ¿no? Todo esto fue base para que después otros investigadores como Ariens, en el año 1954, describe la actividad intrínseca, Stephenson en 1956 define los agonistas parciales, la interacción del fármaco receptor y su producción, ¿no?, de la afinidad que tienen estos y la capacidad de producir un efecto biológico, ¿no?, esta actividad intrínseca que se posee, ¿no?, ya sea inicia, pues, la clasificación de los fármacos de acuerdo a esta actividad intrínseca en agonistas, antagonistas, ¿no?, agonistas parciales, inversos, ¿no? Entonces, todo esto para entender, ¿no?, que la farmacología se visualiza. Hola, hola. ¿Ahí? Sí, ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, para entender que, como le decía, que la farmacología, desde épocas muy, muy antiguas, remotas, desde que el hombre, pues, sintió la necesidad de utilizar todas estas elixires, soluciones en las diversas culturas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no?, porque hemos estado, pues, como se dice, estudiando, ¿no? Y hay leyendas y hay legados, ¿no? En los papiros egipcios, ¿no?, papiros de Ebers en Grecia, ¿no?, los venenos, Esculapio en la India, la China,
Galeno, Maimónides, en la Edad Media, ¿no? Entonces, siempre, ¿no?, ha estado ligado, ¿no?, como se dice, siempre ha estado ligado, como se dice, pues, a todas estas etapas, ¿no? Francois de Magendie, ¿no?, fisiólogo, descubrió, ayudó a introducir en la medicina compuestos derivados de los alcaloides, ¿no?, como la estrinina, la morfina, la codeína, ¿no?, y diferentes venenos, ¿no? Frederick, ¿no?, farmacéutico pionero que creó la morfina, el opio. William Vittering, que se dedicó a investigar, ¿no?, la hoja de la lera, Ludendorff, que se dedicó a mediados del siglo XIX a varios institutos de investigación de farmacología en Alemania. Pionero, ¿no?, porque fundó el primer instituto de farmacología experimental, donde se clasifican los medicamentos según sus analogías clínicas y farmacocinéticas. Friedrich Wöhler, químico alemán, que también sintetizó la urea, ¿no? Y observamos, pues, ¿no?, históricamente todo lo que es desde Paul Ehrlich hacia adelante, la edad moderna, ¿no?, descubrimiento de anticuerpos, ¿no?, sustancias inmunoreactivas, base de las investigaciones clínicas, ¿no?, hasta los medios, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no? Entonces también el doctor Ramiro Castro Lamata, un investigador peruano, ¿no?, experto en la coca, ¿no?, investigó bastante el consumo de la coca, fue fundador de Cedro. Los Lewin también mencionó algunos estudios iniciales de la amalgama y el envenenamiento. Estudió las plantas psicoactivas, Bert Clown, ¿no?, Oswald Schellenberg, que combinaron por primera vez la farmacología con la fisiología experimental, ¿no? Entonces inicia, pues, con la farmacología con los descubrimientos, pues, ¿no?, de esta ciencia, ¿no?, de mezclar la fisiología, ¿no? Entonces tenemos John Jacob Abel, Braham Chopra y sus conclusiones, ¿no? Por un lado, el doctor John Jacob aisló la epinefrina, ¿no?, un principio activo de la médula suprarrenal, ¿no?, por cristalización de la insulina, ¿ya? Posteriormente Chopra, hindú, también indujo, pues, el primer antihipertensivo, ¿ya?, ampliamente investigado. Luis Cesare fue, pues, el primero que investigó la parte clínica, ¿no?, el efecto de medicamentos en humanos. Es el padre de los ensayos humanos. Otros científicos, ¿no?, premio Nobel, Elie Messelschoff y Paul Ehrlich, que descubrieron, pues, ¿no?, los fármacos antimicrobianos, ¿no?, en el tratamiento de la sífilis, que dieron el cimiento a la bacterioterapia, ¿no?, a los probióticos. Frederick Banting, ¿no?, padre de la insulina, ¿no?, aísla, pues, el páncreas, ¿no?, la hormona insulina. Yeah. ¿No?, la insulina y su aplicación en la diabetes. Henry Dale con Otto Levy, ¿no?,
probaron la transmisión química de los impulsos nerviosos, demostraron en sus fibras de las terminaciones nerviosas parasimpáticas la liberación de acetilcolina, neurotransmisor importante. Bueno, Fleming, que no tuvo la oportunidad de aislar la estructura química de estos antibióticos, pero Ernest Chain lo logró después, ¿no? Y descubrió pues, los antibióticos naturales. Edward Kendall, las hormonas. Selman, microbiólogo, de streptomicina. Bobet, ¿no? La quimioterapia y el paludismo. Julius Axelrod, ¿no? El esclarecimiento de la comunicación entre las neuronas. Earl Sutherland, ¿no? El 71 descubre que las hormonas están ligadas con la inhibición y estimulación del AMP cíclico, ¿no? Sumner Bergstrom ya en el año 82 descubre la prostaglandina, ¿no? Con estas puras determinan ciertas funciones en el parto, en la acidez gástrica, ¿no? Jeff Brack, ¿no? Descubre los beta bloqueadores beta 1, el propranolol. El doctor Newman y Gilman, ¿no? Descubre en 1924 y gana el premio Nobel por las proteínas G y el rol que cumplen en la traducción de las señales de las células, ¿no? Como un intermediario de la activación de estos receptores en la membrana plasmática de la célula, ¿no? Robert Forward, que describe, ¿no? El óxido nítrico a nivel cardiovascular en el endotelio, ¿no? Denominado el factor de relajación derivado del endotelio, el óxido nítrico. Carlson escribe la dopamina y su rol en la esquizofrenia como molécula de traducción de señales en el sistema nervioso central. Muy bien, vamos a hacer un break de 2 minutos y aprovechar. Todos los delegados del B1 ya pasaron, todos están presentes en el B1. Contabilicen los pantallazos. B2, sí, están todos presentes. Contabilicen. B3, vamos. Adelante. 2 minutos de break.